Conversaciones saludables con Rosa Quintana. No salimos de una y parece que nos metemos en otra. Ya tenemos aquí otra pandemia. La COVID ha acelerado la aparición de las llamadas superbacterias. ¿Estamos ante una de las mayores amenazas para la humanidad? Le preguntamos sobre ello a Cristina Muñoz Madero, coordinadora del Plan Nacional de Lucha frente a la Resistencia a los Antibióticos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad. Cristina, bienvenida a Conversaciones Saludables. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿estamos realmente ante una situación tan catastrófica? Y si la respuesta es sí, que intuyo que lo va a ser, ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué estamos en esta situación? Sí, la verdad es que estamos ante una situación preocupante. No quiero decir catastrófica, pero sí muy, muy preocupante. Tenemos ya 4.000 muertos en España cada año porque no encontramos un antibiótico que los pueda curar. Tenemos 700.000 muertos al año en el mundo, pero las previsiones son mucho peores. Antes decíamos en el año 50 van a ser 10 millones de personas. El COVID o la COVID nos lo ha acelerado. Ya en el año 30 vamos a tener 10 millones de muertos por esta causa si no buscamos una solución. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado hasta aquí porque todos hemos usado mal los antibióticos, todos. Cada uno de los profesionales que hemos tenido acceso a ellos los hemos usado mal. El antibiótico es un tratamiento individual cuyo uso tiene un impacto social y eso es lo que no hemos entendido. Lo que tú hagas tiene un impacto sobre mí, aunque yo no lo use mal. ¿De qué manera? Pues mira, te voy a explicar. Tú vas al médico y te receta un antibiótico y te dice tómate los 7 días a esta dosis. Pero tú al tercer día te encuentras fenomenal. Y dices, mira, no lo voy a seguir tomando, ya estoy bien y así no tomo tanto medicamento, ¿vale? Tú le acabas de dar una información a la bacteria de cómo actúa, porque como lo has cortado antes de tiempo, no has metido en tu cuerpo la cantidad suficiente para matarla, pero sí le has dado información de cómo la podrías matar y ella lo aprende. Pero a continuación dices, como me ha sobrado, lo voy a guardar en el cajón de las medicinas y si otra vez tengo estos síntomas, me lo vuelvo a tomar. Cuando tienes esos síntomas otra vez, tal vez no sea la misma bacteria, es otra. Y tú al tomarte ese antibiótico que a ella no la va a vencer, sí le va a dar información y la va a aprender y la va a tomar. Pero además me invitas a tomar café y te digo, fíjate, me encuentro fatal, tengo fiebre, tos, espérate que te voy a dar este antibiótico que yo me lo tomé y es buenísimo. Y yo a lo mejor tengo una enfermedad vírica y lo que estoy haciendo es tomarme una herramienta frente a las bacterias. Y yo tengo ahí bacterias acantonadas que aprenden porque son listísimas. ¿Qué hemos hecho? Le hemos dado información y las hemos hecho fuertes. Bien, tú lo has hecho mal. Pero esa bacteria se va a pasar a todas partes. A lo mejor voy yo al hospital y cojo esa bacteria. Tu mala actitud va a tener consecuencias en mí. Lo entiendo perfectamente, más gráfico no ha podido ser. Entonces, claro, está claro que hay muchísimo desconocimiento a la hora de usar los medicamentos en general, los antibióticos en particular, y esto, como bien dices y bien has explicado muy gráficamente, tiene unas consecuencias muy, muy, muy negativas. Para dar la información correcta, ¿qué son los antibióticos y cuándo y cómo debemos usarlos? Pues mira, los antibióticos son unos medicamentos que tienen mecanismos de acción que o bien matan a las bacterias, solo las bacterias, no matan a los virus, solo las bacterias, o bien las inhiben para que no puedan crecer, no puedan multiplicarse. ¿Cuándo los tenemos que usar? Pues cuando tenemos una bacteria patógena que nos provoca una enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos millones y millones de bacterias en nuestro cuerpo. ¿Bacterias buenas? Claro, la mayoría de ellas son buenas. De hecho, son tan buenas que la medicina del futuro va en ese sentido, en estudiar nuestra microbiota y ver cómo nos favorece y cómo la podemos potenciar para mejorar nuestra salud en general. Pero algunas veces tenemos bacterias patógenas, es decir, que causan enfermedad. Solo un profesional puede analizar esa bacteria, identificar la enfermedad y identificar el antibiótico que es el eficaz frente a esa bacteria, al tiempo adecuado y a la dosis adecuada. Por lo tanto, es la única forma en la que podemos usar los antibióticos prescritos por un profesional para pacientes humanos, por un médico, para pacientes animales, por un veterinario, única y exclusivamente en ese caso.
Fíjate que se me antoja el proceso bastante complicado. Y lo primero que me viene a la mente es, bien, yo voy al médico, voy a la consulta porque me encuentro de determinada manera, me encuentro mal. Y claro, si hay que hacer ese análisis para determinar qué tipo de bacteria es la que tengo, ¿cómo es posible que el médico me pueda decir, sin haber hecho un análisis, tómate este antibiótico? ¿Cómo el médico discrimina entre qué bacteria es y qué no sin ese análisis? Vamos a ver, el médico es un clínico que tiene mucha experiencia, entonces toda la sintomatología clínica da muchísimas pistas. El médico conoce esa sintomatología clínica. En Humana tenemos dos herramientas además para ayudarnos. Una es lo que se llama prescripción diferida. Tú vienes y yo como clínico te voy a tomar una muestra, tengo un análisis que el resultado me lo da en 20 minutos, con lo cual yo en 20 minutos voy a saber si es esto o otra cosa. Pero eso no lo tenemos para todas las bacterias. Entonces yo lo que hago es que te analizo la sintomatología y por mi experiencia clínica creo que lo que tienes es una patología específica. Y te voy a dar una receta diferida. ¿Qué significa esto? Que tú te vas a ir a tu casa y yo te voy a decir, mira, tienes que esperar 3 días. Y a los 3 días la sintomatología puede haber remitido, porque te voy a dar un antiinflamatorio, te voy a dar un antitérmico, etc. Puede haber remitido, en cuyo caso rompes la prescripción y la tiras, no necesitas antibiótico. Pero puede que sigas igual, puede incluso que hayas empeorado. Vete, porque en ese caso efectivamente se ratifica que tú tienes esta patología. Lo entiendo perfectamente. ¿Y qué puede pasar si llega un momento en el que los antibióticos, debido a esa información que están recibiendo y absorbiendo las listísimas bacterias, qué puede pasar si llegamos a un punto en el que los antibióticos dejen de hacer efecto? Bueno, primero, ¿podemos llegar a ese punto? Y segundo, ¿qué puede pasar? Sí podemos llegar a ese punto, porque efectivamente, como tú dices, las bacterias son muy listas y se llevan muy bien. Da igual que no sean de la misma especie. Si yo tengo una información y me junto con otra, aunque no sea como yo, le digo, oye, yo sé cómo vencer a la amoxicilina, oye, pues pásame esa información, pero yo tengo otra información, sé cómo vencer a los carbapenems, pásamela. Y cada una ya tiene 2 informaciones cuando tenía una. Así se generan las superbacterias. Bien, pues sí que puede pasar que dejen de funcionar en un momento determinado. ¿Y qué hacemos? Volvámonos antes de Fleming. Ahí nos tenemos que ir. Y recordemos, y que no lo recuerde, que se lo pregunte a sus abuelos, que seguramente tienen familiares que se murieron de una simple infección, de un proceso de apendicitis, por ejemplo. Se moría muchísima gente antes. Pero si te caes y te haces una herida, pues se te puede provocar una infección. No podemos vencer esa infección. ¿Qué dejamos de hacer? Dejamos de dar quimio, dejamos de hacer trasplantes de órgano, dejamos de hacer cirugías incluso menores, porque el médico no se puede arriesgar a abrirte a que cojas una infección y a que luego te mueras de esa infección. Eso ya está pasando. Hay gente que todos conocemos, mira, se fue a operar de la cadera y se murió de una complicación. Esa complicación es una bacteria multiresistente normalmente. ¿Está pasando actualmente? Actualmente, los 4.000 muertos a los que nos referimos, les pasa eso, entran en hospital por otro proceso, pero porque le han puesto un catéter, porque le han tenido que hacer una cirugía, porque ha tenido una herida abierta, etc. Se ha contagiado, ha cogido una bacteria multiresistente y ya no hemos encontrado antibiótico con la que vencerla. Ya ha muerto de eso. Entonces, Cristina, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos revertir esta situación? ¿Estamos a tiempo aún de hacer algo para solucionarlo? Pues sí. Yo soy una persona muy optimista y no quiero dejar un panorama tan absolutamente negro. Se está trabajando a nivel mundial, se está trabajando a nivel europeo y a nivel nacional. Nosotros a nivel nacional tenemos el Plan Nacional Resistencia a Antibióticos, en el que hemos puesto muchísimas acciones en marcha, muchísimas. Hemos conseguido una reducción de consumo de antibióticos en veterinaria en torno al 60%. Y hemos conseguido una reducción a la parte humana superior al 43%. Es decir, en estos años que llevamos trabajando hemos conseguido mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Concienciar, formar, educar. Decirle a la gente primero qué problema tan importante es este. Luego, hacerla a la gente consciente de que este problema es suyo también. Porque hay muchísima gente que a mí me lo dice, yo no tengo problema porque yo jamás he tomado antibiótico. Y hay que hacerle entender lo que hemos comentado antes. Claro, la situación en El que cadena. tú no tengas una mala actitud no significa que no te afecte. Hay que concienciar mucho a la gente, hay que concienciar a los futuros profesionales de lo importante que es esto.
Y sobre todo hay que empezar a usar los antibióticos exclusivamente en aquel caso en que es indispensable usarlos, única y exclusivamente en eso. Es decir, y por prescripción supuesto, médica. Exacto, por supuesto, con prescripción. Claro. Siempre. Cristina Muñoz Madero, muchísimas gracias. Confío en que la próxima vez que charlemos la situación sea bastante mejor que la que tenemos en este momento, pero me gusta quedarme con ese mensaje positivo, que podemos todavía hacer cosas al respecto. Sin dudarlo, estaré encantada de volver y darte mejores noticias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Las autoridades europeas estiman que las superbacterias ya matan cada año a 33.000 personas en el continente. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios habla de 4.000 muertes en España aproximadamente. Por cierto, el triple que las causadas por los accidentes de tráfico. 1 de cada 3 encuestados en nuestro país piensa que los antibióticos curan los resfriados, cuando ya hemos escuchado que no es así. Según los expertos, estamos ante lo que puede ser el paso a una segunda pandemia mundial.